Muy buenos días para todos. El día de hoy quiero presentarles al señor Omar Méndez. Él es contador, asesor financiero con muchos años de experiencia en estos temas y nos va a hablar un poco acerca de W2 y 1099, diferencias, ventajas, desventajas, pros, contras, todo acerca de, como ya lo dije, W2 y 1099, un tema que nos interesa a todos. Omar, buenos días. Buenos días Andrés, gracias por la presentación y como muy bien lo has dicho, tengo alrededor de unos 15 años de experiencia en el área financiera y de impuestos y me encantaría proveerles información a ustedes en este corto video para que puedan comprender lo que tú acabas de decir, ventajas, desventajas y características de cada una de las dos opciones W2 y 1099. Ok, muchas gracias Omar, bienvenido. Gracias. Bueno Omar, muy bien, entremos en materia. La primera pregunta que quiero hacerte es, o más que pregunta, quisiera que nos hablaras primero que todo de las características de los productos. ¿Cuáles son las características principales de W2? ¿Cuáles son las características principales de 1099? Empecemos con W2, hablemos de características de W2. Bueno, hablar de W2 es hablar de una relación de empleado. Entonces, la ley dice básicamente que cuando se considera a un trabajador empleado, hay una relación directa con su empleador o con la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Hablamos en términos, por ejemplo, del horario de trabajo, un manual de funciones, algo, una instrucción o instrucciones directas que hacen de que la relación entre ese empleado y la empresa o el empleador sea muy ligada. En otras palabras, el empleador, la compañía, le dice qué tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo. Básicamente es eso. Adicional, el empleador se compromete como contraprestación al tiempo que está poniendo el empleado a pagarle un salario o un sueldo que va a estar sujeto a deducciones para fiscales de impuestos. Específicamente estamos hablando de tres deducciones que son el impuesto federal, que es, como su nombre lo indica, pues es un impuesto del gobierno. Luego está el Medicare, que es el 1.45% de ese ingreso, eh, cuya una mitad la paga el empleado y otra mitad la paga el empleador. Este no es un seguro de salud para ser usado actualmente, sino que va a ser usado cuando la persona se retire, cuando ya esté gozando de la jubilación. Y en tercer lugar tenemos el seguro social, que es la pensión o el ingreso que va a tener una persona una vez se retire, se jubile. Ese porcentaje es el 6.2%. También una mitad la paga el empleado y otra mitad la paga el empleador. En la parte, olvidé de mencionar que en el primer impuesto, el impuesto federal, eh, dependerá qué porcentaje de la cantidad de dependientes que tenga el empleado. Por ejemplo, si tiene cero, va a tener más deducciones de una persona que tenga 4 dependientes, por ejemplo. Entonces aquí es un aspecto importantísimo tener en cuenta, porque traer más dinero a la casa cada cheque puede representar a final de año, cuando se van a hacer las declaraciones de impuestos, tener una deuda con el IRS porque no se han pagado suficientes impuestos, o si hay devolución, esa devolución se vería disminuida porque los impuestos fueron pagados en menor cantidad de la que se debió haber pagado. Ok, Omar, perfecto. Si te entiendo, básicamente W2 es para personas que son asalariados, que Correcto. tienen un vínculo directo con la compañía. Correcto. Personas que trabajan o que su sueldo, su pago se deriva de comisiones, se podrían incluir en un formato W2. Muy difícil. En la vida real, personas que trabajan con comisiones, con bonos, básicamente trabajan con 1099. Y ya cuando veamos las ventajas y desventajas de cada uno, vamos a ver el por qué ese modelo no es porque yo lo diga ni porque alguien lo diga, sino porque la legislación ha permitido que se identifique que de esa forma funciona mejor para ambas partes. Ok, perfecto.
Ahora que mencionas 1099, hablemos de características de 1099. Bueno, entonces en 1099, a pesar de que hay obviamente hay una relación entre la compañía o el dueño o dueños de la compañía con los subcontratistas, esta relación no es tan formal. Es decir, por ejemplo, el quien ejecuta el trabajo, o sea, el subcontratista, no recibe instrucciones directas de cómo, directas y detalladas de cómo tiene que realizar su trabajo. Eh, por ejemplo, puede planear su horario de trabajo, tiene la potestad de hacer eso. Después de que cumpla con la función que se le ha encomendado, ellos pueden planear su horario, los días que trabajan, los días que descansan, las rutas que van a hacer en algunos casos. O sea, es algo muy flexible que tanto para el empleador como para el subcontratista los beneficia a ambos. Entonces ahí ya vemos una diferencia clara y contundente comparándolo con un empleado. Entonces hay la libertad de diseñar un plan de trabajo después de que obviamente se cumpla con una meta que se ha establecido y puede desarrollarlo de la forma que quiera y, y es un modelo conveniente. Y aquí en este modelo, básicamente la persona que trabaja bajo este modelo, ella misma se encargará de presentar sus taxes anualmente de acuerdo a sus movimientos y todo lo que tenga que Claro, hacer, ¿verdad? claro que sí. En ambos escenarios, digamos, el empleado y el subcontratista a final de año son responsables de hacer su declaración de impuestos. Y ahora, más adelante que veamos ventajas y desventajas o diferencias, vamos a ver cómo se lleva a cabo esa presentación de sus planillas de impuestos, Ok, de cada una de las dos figuras. perfecto. Ok, Omar, quisiera que en este segmento profundizáramos un poco más en el conocimiento de W2 y 1099 y ahondáramos un poco más en ese, hagamos como una especie de comparativo entre los dos. No hablemos de pros ni de contras, ni de ventajas ni de beneficios, sino hagamos un comparativo entre los dos. eh, y ahí que tú eres el experto, pues te lo dejo Bueno, en tus manos. empecemos. La primera gran diferencia es que quien es empleado eh, y cuando va a hacer su declaración de impuestos no puede deducir en su declaración nada de ese dinero que ha sido generado como ingreso por trabajo. De hecho, de ahí ha sido, de esa cantidad de dinero percibida en el año, eh, va a pagar los tres impuestos que veíamos anteriormente. Impuesto federal, seguro social y Medicare. Esos tres impuestos básicos. Si nos vamos a hablar del subcontratista o la figura del 1099, esta es una de las grandes diferencias y ventajas en algunos casos para quienes trabajan de esa forma. Y es que ellos pueden deducir de su ingreso gastos relacionados a esa actividad que ellos realizan. Esa posibilidad que permite la ley no está disponible para quien trabaje bajo la figura de un contrato de trabajo como empleado. Cuando hablamos de gastos, específicamente, ¿qué tipo de gastos se podrían deducir, Omar? Aquí hay que tener mucho cuidado porque no se trata de cualquier gasto. El IRS es muy estricto y con el objetivo de evitar auditorías y este tipo de cosas que pueden traer dolores de cabeza. Hablamos de gastos relacionados con la actividad que se realiza. Por ejemplo, para un vendedor, para una persona que trabaja en la calle, el celular es una herramienta de trabajo importantísima. Ese sería un gasto eh, que la persona puede deducir como gasto en su actividad. Ahora, cuando hablamos de celular, pues obviamente sería el tema de llamadas, textos, internet, pero ya, por ejemplo, aplicaciones y cosas extras que nada tienen que ver con la actividad, eso sí no se puede deducir. Pero gastos que sean relacionados a la actividad se pueden deducir. Ok, entonces es un primer punto muy importante, el tema de los deducibles. En una figura de W2 no puedes hacer deducibles
estás declarando directamente, te están descontando directamente el empleador esos impuestos que tienes que pagar. En la otra figura ya puedes manejar deducibles y presentar ese tipo de gastos como el ejemplo que nos acabas Claro, de y poner. es algo que está permitido por la ley, o sea, Ok, no hay ningún problema siempre y cuando esos gastos tengas los documentos soportes sí. para justificarlos y obviamente tengan relación con la actividad que estás realizando. Ok, ¿qué más podemos ver aquí en ese comparativo? Bueno, otro de las grandes diferencias es quien haga la figura del 1099, pues va a tener la posibilidad de terminar pagando menos impuestos al año. Quien lo haga bajo la figura como empleado, como lo veíamos anteriormente, no puede disminuir el valor de su ingreso porque la ley no se lo permite. Muy bien, Omar, hablemos un poco acerca de los beneficios. Beneficios de W2, beneficios de 1099. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, como lo hemos visto anteriormente, beneficios para quien es un empleado tiene una relación más formal, más directa, una relación laboral con su jefe o con su empresa. Para compañías que tienen más de 50 empleados, la ley les exige que deben ofrecerle un seguro médico a través de la compañía. Digámoslo, beneficio es inicialmente para quienes sean empleados directos y posteriormente para sus familias. Ahora, empresas que tengan menos de 50 no están obligadas, entonces tanto empleados como subcontratistas o 1099 tendrían la opción de, a través del mercado de salud, aplicar por un beneficio, por un subsidio, que si cumplen los montos de ingresos mínimos requeridos y otros requerimientos, podrían tener acceso a esos beneficios. Entonces, ya tendrían seguro de salud. eh, los empleadores están pagando la mitad de su seguridad social, Medicare y seguro social, están pagando la mitad. Eh, eso también es un buen beneficio. Hablando entonces de los subcontratistas, ellos tienen la posibilidad, como lo vimos anteriormente, de deducir de ese ingreso bruto gastos relacionados con su actividad y puede ser el caso que al final terminen pagando menos impuestos en su declaración de impuestos. Ese es un beneficio importante, ¿no? Claro que sí. En el caso de los, perdona que te interrumpa, Omar, en el caso de las personas independientes, tenemos la posibilidad de alcanzar algún tipo de descuento, alguna ayuda del gobierno cuando se toma un seguro de salud o cosas por el Pues estilo. fíjate, casualmente en esto último que estoy hablando, al ser su ingreso disminuido por esos gastos relativos con la actividad, podrían conseguir el mismo seguro que conseguiría un empleado a menor costo. Oh, Eso lo veo yo como una gran ventaja. Obviamente, para acceder a esos subsidios se debe cumplir con unos ingresos mínimos de acuerdo al tamaño familiar. Eh, pero a la larga pues se presenta como una opción para de pronto pagar menos impuestos, ¿no? Hay personas que les encanta esa figura porque no les gusta que en lo posible el gobierno sea quien le administre sus recursos o su pensión, algo, y son personas que se pueden, si se organizan, y eso también lo vamos a ver un poco más adelante, eh, tienes más flexibilidad, más libertad para poder realizar cosas que de pronto un empleado, por la estructura de su contrato laboral, no puede hacer. Entonces yo lo veo como hay más libertad, ok, hay más opciones ok. y puede ser una ventaja para una figura y una desventaja para el otro, pero hay de los dos, o sea, eh, estos dos modelos se ajustan a lo que los individuos quieran hacer de, su, de la forma como producen el ingreso. Ok, ahí mencionaste un tema importante y quiero hacer énfasis en eso. Quiero que profundices un poco más en el tema de organizarse. Hablaste que si se organizan puede ser de muy buen beneficio. ¿Qué significa eso? Claro, por ejemplo, hay información que no es un secreto, que Estamos no, hablando de independientes, 1099, claro ¿cierto? que sí. Eh, por ejemplo, el,
hay información que yo no me la he inventado, que no la he creado, que está en internet. El Seguro Social va a tener unos grandes problemas de liquidez en los años por venir. Entonces, ¿qué puede ser un gran beneficio para una persona independiente? Pues crear su propio plan de pensiones para no depender única y exclusivamente del Seguro Social, que si el caso del empleado no se prepara para eso, también puede llegar a ser un problema, porque estamos hablando 10, 20, 30 años adelante. eh, Todo parece indicar, las estadísticas del Seguro Social, es que los beneficios van a ir disminuyendo y probablemente las edades de jubilación se van a extender. Entonces, imagínate, el costo de vida va a subir, pero los ingresos van a bajar. Entonces, ambos escenarios tienen la opción de crear planes privados de pensiones, pero con mayor énfasis en los independientes, porque ellos tendrían un seguro social o un aporte al seguro social un poco más bajo que los empleados, precisamente por la opción que tienen de descontar sus gastos eh, relativos a su actividad. Interesante, y una ayuda también del gobierno en el tema de salud. Claro, en ambos escenarios, siempre y cuando se cumplan con los ingresos mínimos, con los requisitos migratorios y con el tamaño familiar, pueden tener acceso a subsidios para ayudarles a pagar su seguro médico. Perfecto, Omar. Yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando todo el día perfectamente de esto porque hay mucha tela para cortar. Sí. Sin embargo, la idea de esta pequeña entrevista, y gracias por tu tiempo, Omar, es la de, a grandes rasgos, darles a entender a nuestros representantes, a nuestro equipo comercial, que tengan un poco más claras las diferencias entre W2 y 1099. Yo creo que de aquí van a surgir muchas inquietudes, muchas preguntas, pero lo que voy a proponer es que lo resolvamos a través del chat y te vamos a molestar seguramente para que esas preguntas que surjan a partir de esta corta entrevista, tú por favor nos las resuelvas y hagamos llegar esas respuestas lo más pronto posible. Claro, con mucho gusto, y de hecho, si hay alguien que después de ver el video de pronto sigue teniendo dudas o quiere profundizar un poco más, como tú muy bien lo dijiste, a través de ustedes se puede canalizar toda esa información y con mucho gusto yo estaría, lo que esté a mi alcance, yo lo proveería para que lograran entender más y lograran tomar una decisión más ajustada a la realidad y con bases suficientes para tener la confianza de que se tomó la decisión correcta. Perfecto. Adicionalmente, pues en lo que se refiera, y esto ya son los servicios que yo ofrezco, podemos ayudarlos con el tema de los seguros médicos para personas que califiquen a un subsidio. Podemos ayudarlo en todo el proceso, desde aplicar por el subsidio, aplicar por el seguro y un servicio en el proceso de afiliación, y también en la parte de impuestos, en lo que le podamos servir en mi oficina, estaremos muy gustosos de hacerlo. Omar, muchas gracias por tu tiempo y seguramente vamos a estar en contacto permanente contigo. Muy amable. Muchísimas gracias. Una cosa que se me olvidó mencionar también, planes privados de pensiones, es una figura que está en auge. Son productos que están en el mercado hace más de medio siglo, pero son muy poco conocidos, y es una opción muy viable de acuerdo a lo que se está viendo que va a pasar con el Seguro Social. El mismo Seguro Social, en las cartas que ellos envían, dicen que no permitan que el Seguro Social sea su única fuente de ingresos, que busquen alternativas para que sea un complemento a esas alternativas. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Omar, muy amable. Buen día.